Suscríbete, comparte y danos un like. Fe Animada Católica presenta ¿Puede tu celular pecar? Suena a una pregunta de ciencia ficción, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que el Vaticano ha emitido una advertencia seria sobre el pecado que podría estar viviendo dentro de tu teléfono ahora mismo? Ok, aclaremos algo de inmediato. Tu celular, como objeto, no puede pecar, no tiene alma, ni conciencia, ni libre albedrío. Pero aquí viene lo importante. Los algoritmos que controlan lo que ves, lo que sientes y lo que deseas. Esos sí pueden estar en cierto modo programados con pecado. El problema se llama sesgo algorítmico. La inteligencia artificial aprende de nosotros, los humanos. Se alimenta de millones de datos de nuestras conversaciones, búsquedas y comportamiento. Y seamos honestos, esos datos están llenos de nuestros propios prejuicios, fallas y pecados. La IA no distingue el bien del mal, simplemente aprende patrones. Si un patrón de odio, clasismo o racismo es popular, el algoritmo lo aprende y, peor aún, lo amplifica, mostrándotelo una y otra vez para mantenerte enganchado. Para entender esto, debemos recurrir a una enseñanza profunda de San Juan Pablo II, el concepto de las estructuras de pecado. Él nos explicó que el pecado no es solo un acto individual. A veces, el mal se incrusta en los sistemas de nuestra sociedad. Una ley injusta, una práctica económica que explota a los pobres, o un sistema educativo que discrimina. Son estructuras de pecado. Son sistemas que empujan a las personas hacia el mal y perpetúan el sufrimiento. Ahora, conecta esto con la tecnología. Un algoritmo diseñado para promover la ira, porque la ira genera más clics. Un feed que fomenta la envidia mostrando vidas perfectas e inalcanzables para vender productos. O una aplicación que explota nuestra tendencia a la pereza con un scroll infinito para que nunca dejes de mirar. ¿No es eso una estructura de pecado digital? Es un sistema diseñado no para servir a la persona, sino para explotar sus debilidades a cambio de ganancias. Veamos cómo estos algoritmos se alimentan directamente de los pecados capitales. Piensa en la ira. ¿Has notado cómo las redes sociales te muestran contenido político que te enfurece? Los algoritmos saben que la indignación genera más comentarios y compartidos. Fomentan la polarización y el odio porque es rentable. Hablemos de la envidia. Abres Instagram y ves vidas de lujo, cuerpos perfectos y vacaciones de ensueño. Mucho de eso es falso, una puesta en escena, pero el algoritmo te lo muestra sin cesar, generando comparación, ansiedad y una profunda tristeza por lo que no tienes. ¿Y qué me dices de la gula y la pereza? Las plataformas de scroll infinito están diseñadas para ser adictivas. Crean un ciclo de dopamina barata que te mantiene pegado a la pantalla, consumiendo contenido sin pensar, robándote el tiempo y la energía para hacer cosas realmente productivas y valiosas, como pasar tiempo con tu familia, rezar o aprender algo nuevo. Pero ante este panorama, la Iglesia no se queda de brazos cruzados. No solo se queja, sino que actúa. El Papa Francisco fue un líder en este tema, impulsando algo llamado el Llamado de Roma por la Ética de la IA o Rome Call for OI Ethics. Este no fue solo un documento más. Fue un evento histórico donde el Vaticano reunió a líderes de pensamiento y, lo más sorprendente, a grandes de la tecnología como Microsoft e IBM. Les hizo firmar un compromiso para desarrollar una inteligencia artificial que sea ética y que ponga a la dignidad humana en el centro de toda innovación. La Iglesia está dialogando con los creadores de esta tecnología para guiarla hacia el bien común. Entonces, ¿qué propone el Vaticano? Una algorética. Este concepto se basa en los 6 principios del Llamado de Roma. La IA debe ser transparente, es decir, debemos saber cómo toma sus decisiones. Debe tener inclusión, no dejar a nadie atrás. Debe tener responsabilidad, alguien debe responder por sus fallos. Imparcialidad, para no perpetuar la discriminación. Fiabilidad, que funcione de forma segura. Y finalmente, seguridad y privacidad. La conclusión es clara y esperanzadora. La Iglesia no está en contra de la tecnología. Está a favor de una tecnología que sirva a la humanidad, no que la esclavice. Está a favor de una algorética que ponga a la persona y su dignidad
en el centro de todo. El llamado final es para ti y para mí. Sé un usuario consciente. Elige qué consumes, no dejes que un algoritmo dicte tu paz mental, tus emociones o tus valores. Recuerda que detrás de cada clic hay una elección moral. Usemos estas herramientas para construir puentes, no muros, para buscar la verdad y no para ahogarnos en la mentira. Gracias por acompañarnos en esta reflexión tan importante. Si quieres profundizar más en cómo vivir tu fe en el mundo digital, suscríbete a Fe Animada Católica y acompáñanos en esta misión. Si te ha gustado el contenido de este video, compártelo y suscríbete para que el mensaje del Señor llegue a más hogares y así juntos fortalecer nuestra fe. Fe Animada Católica agradece su atención. Hasta la próxima.